Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Los saludo muy afectuosamente cada uno de ustedes. En esta oportunidad pues voy a desarrollar mediante este video la semana 16. Es un tema muy importante, por eso es que decidí hacer este video para ayudarles a ustedes a comprender mejor. ¿Sí? Vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla. Presentando entonces el tema de esta semana, semana 16, tema, idea principal y subtemas. Bueno, esto ya nosotros hemos desarrollado el tema, la idea principal y los subtemas en las sesiones anteriores, ¿verdad? Pero ahora lo que vamos a hacer es explicarles cómo se analiza un texto, cómo se identifica el tema, la idea principal y los subtemas. Por eso es que vamos a leer juntos, ¿sí? Comenzamos entonces. Acá observamos, ¿no? Tenemos acá una viñeta muy conocida de Mafalda, donde nos dice ella, ¿no? Vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Es muy cierto, ¿verdad? Es importante la lectura, que tengamos el hábito de leer periódicos, revistas, libros, cuentos, obras literarias, porque eso va a permitir conocer más acerca de la realidad, acerca de la humanidad, y eso va a permitir que no creamos en todo lo que nos digan, sino vamos a tener distintos puntos de vista, ¿verdad? Por todo lo que hemos leído. Entonces, chicos, espero que en esta cuarentena estén también leyendo un libro, un cuento, una novela, ¿sí? Ya en clases posteriores también vamos a recomendar y vamos a dejarles también para que lean, ¿sí? Porque si se hace un hábito, eso se va a volver muy bueno en la vida de cada uno de ustedes. Bueno, continuamos. El día de hoy vamos a leer este texto, ¿ya? Que tiene 4 párrafos. En la sesión anterior me di cuenta que tienen dificultad cuando son textos largos, entonces ahora vamos a leer conmigo este texto. ¿Sí? Vamos a aprender a analizar el texto. Entonces, para leer este texto, que tiene 4 párrafos, lo he dividido, ¿ya? En 4 partes. Entonces, esta es la manera en la cual tenemos que leer. Bueno, comenzamos primero dando una visión general del texto. Primero lo que tenemos que hacer es leer el título. Si es que el texto tiene título, leemos el título porque eso nos va a dar una idea de qué trata el texto. ¿Sí? Entonces leemos, dice deporte, cultura, recreación, niñez y adolescencia. Entonces, ¿de qué tratará el texto? Yo puedo tener una idea, ¿verdad? Me va a hablar acerca del deporte, me va a hablar acerca de la cultura y la recreación. De estos 3 temas me va a hablar. Y relacionados unos con otros, ¿verdad? Porque tienen acá una coma. Pero también me va a hablar acerca de estos temas, pero con respecto a la niñez y la adolescencia. ¿Ya? Entonces tengo que previamente leer el título y saber más o menos de qué va a tratar el texto. Luego acá tengo una parte amarilla. Bueno, esta parte, cuando aparece así en el texto, tenemos aquí el texto, pero a un costado aparecen a veces pequeños textos extras. Esos son tomados a veces como ejemplos, ¿ya? Como casos particulares. Entonces vamos a leer primero esta parte, ¿ya? Nos dice, en 10 provincias de Zimbabue, la organización Youth Education Through Sport, en abreviatura YES, viene desarrollando desde el 2000 un programa de deporte y educación que involucra el desarrollo de actividades deportivas, arte y cultura para la juventud. El mismo ha llegado a 25,000 jóvenes y su objetivo es que estos adquieran habilidades para la vida,
se conviertan en educadores de sus pares y contribuyan a sus comunidades convirtiéndose en modelos positivos, ¿no? Entonces nos dice aquí que en esas provincias se ha desarrollado un programa. Cuando leo tengo que nuevamente repetir lo que dice el texto, pero con mis propias palabras, para saber si he comprendido. Entonces me pregunto, ¿de qué me está hablando? Ah, me dice que en estas provincias de Zimbabue hay un programa de deporte y educación, ¿no? Donde incluye actividades deportivas, arte y cultura para la juventud. Muy bien. ¿En nuestro país habrá esto? Inmediatamente comparo, ¿no? En nuestro país, sí, el Ministerio de Educación últimamente, en estos últimos años, ha implementado Expresarte, ¿se acuerdan? Expresarte es un programa donde se fomenta el deporte y también la cultura, ¿verdad? Habían talleres de deporte, también habían talleres de arte. Entonces, ¿por qué se quiere hacer eso? ¿No? Aquí nos dice, ¿no? El objetivo es que adquieran habilidades para la vida. Entonces nos está dando una idea, ¿verdad? Está dando la importancia a ese aspecto. Muy bien, ahora vamos a pasar a leer esta parte del texto y vamos a utilizar una herramienta muy importante para comprender el texto, que es el subrayado. Tenemos que leer por partes. No voy a leer todo junto, no voy a leer todo de inicio hasta fin y luego recién me voy a preguntar. No, tengo que leer por partes, ¿ya? Entonces aquí dice, el deporte, la cultura y la recreación son fenómenos históricos. Acá hay una coma, ¿no? ¿Qué me dice? Me está hablando del deporte, la cultura y la recreación, lo mismo que dice el título. Pero me dice que son fenómenos históricos, practicados desde los inicios de la humanidad, tanto para el bienestar físico y emocional, como para la diversión y la educación. Entonces, está afirmando algo, y cuando afirma algo, el texto, el autor del texto, es una idea principal. Lo vamos a subrayar. Ya, lo vamos a subrayar. Vamos a elegir un resaltador, ¿ya? Vamos a subrayar. Entonces me está hablando acá del deporte, la cultura, la recreación, que se da desde el comienzo de la humanidad y que beneficia físicamente y emocionalmente, ¿verdad? Hasta ahí. Muy bien. Seguimos entonces. Han acompañado al ser humano en su evolución por la Tierra y le han proporcionado diversos conocimientos. Muy bien. Salud, progreso físico, bienestar emocional y conocimientos trascendentales para la vida. Son algunos de los beneficios que brinda el deporte, la cultura y la recreación para muchos que lo practican con una visión de enriquecimiento personal. Entonces aquí me está hablando acerca de los beneficios que da el deporte, la cultura y la recreación, porque me está hablando de estos tres temas. Seguimos leyendo. Con un manejo adecuado y con una responsabilidad sobre el cuerpo y el alcance de este. Muchas características y beneficios se le atribuyen a estas prácticas. ¿A qué se refiere estas prácticas? Se refiere a el deporte, la cultura y la recreación que me está hablando aquí. Para muchos significa el despeje mental que produce la diversión, para otros la competencia y el triunfo o el sentido de pertenencia que ofrece el participar en un juego, grupo o equipo. Y, finalmente, la educación en valores que se consigue con su práctica, ¿verdad? Entonces, en todo este párrafo, ¿de qué me está hablando? Si hay una palabra por aquí quizá que no la conozco, que no la sé, puedo señalarla con otro color, ¿no? Por ejemplo, enriquecimiento. ¿Qué será enriquecimiento? Vamos a borrarlo porque se está borrando la
Vamos a utilizar otro color para poder resaltarlo. A ver, celeste. Enriquecimiento, ¿no? Si no sé el significado de una palabra, puedo anotar a un costado en mi cuaderno y puedo buscar en el diccionario. O puedo tratar de interpretar de qué trata esa palabra, ¿no? Entonces, eso también es importante. El subrayado que hacemos y también señalar las palabras que quizás son desconocidas para mí y que puedo yo tomar de atención, buscar en el diccionario o tratar de interpretarlo para comprender mejor el texto, ¿ya? ¿Qué es enriquecimiento? ¿No? Viene de riqueza, de enriquecerse en uno mismo, de sacar provecho, ¿ya? Entonces están hablando acerca de todos los beneficios que me ocasiona eso, ¿no? Pero sobre todo me está hablando acerca de la trascendencia que tiene estas actividades, el deporte, la cultura y la recreación. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar ahora, una vez que hemos hecho ya este subrayado, vamos a identificar ahora cuál sería la idea principal de este párrafo, ¿no? Todo esto es un párrafo. ¿Cómo sé que es un párrafo? Porque tiene un punto aparte. Cada punto aparte forma un párrafo del texto. ¿Ya? Entonces, esta parte no lo voy a tomar en cuenta porque es un ejemplo, ¿no? Es un dato que me están dando. Pero el texto en sí es esta parte de aquí y ya hemos subrayado, ¿verdad? ¿Por qué hemos subrayado esta parte? Porque es la parte más general. La idea principal de un párrafo es una idea general que engloba a las demás. Las demás ideas que están por aquí están repitiendo lo que ha dicho aquí al inicio, ¿no? Acá dice que proporciona salud, progreso físico, bienestar emocional, pero todo eso son bienestar, son beneficios, son un beneficio para el aspecto físico y emocional de la persona. ¿Ya? Entonces, todo esto me está detallando un poco más acerca de esta idea principal. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a decir entonces que la idea principal del párrafo 1 es esto mismo, ¿no? Lo hemos copiado casi igual, casi igual. El deporte, la cultura y la recreación son fenómenos históricos practicados desde los inicios de la humanidad y para el bienestar físico y emocional, así como para la diversión y la educación. Muy bien. Y el subtema, ¿recuerdan que era el subtema? El subtema es como un título, ¿no? Un título para este párrafo. Entonces, ¿de dónde voy a sacar el subtema? De esta idea principal que he subrayado y que lo he adecuado. Entonces, ¿de qué me están hablando aquí? Solamente leo esto para identificar mi subtema. El deporte, la cultura y la recreación son fenómenos históricos practicados desde los inicios de la humanidad para el bienestar físico y emocional, así como para la diversión y educación. Entonces me está hablando acerca de la trascendencia del deporte, la cultura y la recreación. Recuerda bien, el subtema es como si fuera un título de este párrafo, ¿ya? Y la idea principal es una idea general de lo que contiene ese párrafo. No es lo mismo, mire. Tienes que aprender a diferenciar, ¿ya? La idea principal es más explicativa, ¿ya? Es una oración más completa. En cambio, el subtema es un enunciado. Muy bien, siguiente párrafo. Siguiente párrafo, ¿ya? Este es el siguiente párrafo. Con respecto a sus beneficios, se debe destacar que tan solo el movimiento físico es enriquecedor. Me sigue hablando, ¿no? Me está hablando en este caso del movimiento físico. Entonces voy a subrayar esas partes que me parecen importantes. Los subrayamos. Ya. El movimiento físico me está hablando, ¿no? Ya que retoma un aspecto educativo de los seres humanos muy importante como es el corporal.
El movimiento físico se refiere al movimiento corporal. Corporal, a ver, si corporal no sé el significado, lo puedo subrayar. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí. Corporal, ¿no? Corporal viene de cuerpo. Este aspecto en la enseñanza actual ha sido abandonado ya que se prioriza el aspecto intelectual. Es decir, acá tenemos un conector, es decir, está explicando lo académico por sobre lo lúdico. ¿Qué cosa es lúdico? También lo anoto y lo busco a ver si es que no sé el significado, si no lo puedo deducir. ¿Ya? Entonces, lo lúdico tiene que ver con el juego. ¿Ya? Dice que la enseñanza actual, es cierto, ¿verdad? Muchos colegios solamente se preocupan por el aprendizaje cognitivo. El cognitivo quiere decir desarrollar las habilidades mentales, más no las corporales. Entonces, me dice eso, ¿verdad? Que hoy en día se está preocupando más por el desarrollo académico que sobre el juego, que es muy importante, sobre todo para los niños. Una característica inherente a la juventud es el movimiento, a través del cual se conquista y se conoce el medio ambiente. Se entablan relaciones con grupos coetáneos y se forma la identidad. Entonces, ¿aquí de qué cosa me está hablando? Miren, me está hablando acerca de los beneficios de practicar este movimiento físico, el movimiento corporal. El movimiento y el deporte en el ambiente le ayuda al joven a desarrollar muchas facultades que le servirán en un futuro, como el compartir, la escucha de las diferencias y el comprender de una manera vivencial los valores humanos, reconociéndose y brindando la oportunidad de crearse y recrearse al mismo tiempo. Es cierto, ¿verdad? Cuando tú practicas un deporte o practicas una actividad física, quizá un juego, ¿no? Recuerda en tus clases de educación física en el colegio, cuando tú practicas deporte, movimiento, ¿qué sucede? Aprendes habilidades como el compartir, por ejemplo, ¿verdad? El compartir. Quizá comparten un balón, un instrumento deportivo, ¿no? Quizá comparten ideas de cómo hacer mejor una competencia, escuchar las diferencias, ¿sí? Recuerda, los campeonatos que se han llevado a cabo en el colegio muchas veces han terminado quizá en peleas, ¿no? Porque no se ha respetado de repente a la otra persona, su punto de vista. Entonces el deporte nos permite eso, interactuar para poder mejorar lo que es la escucha, las diferencias, comprender los valores, pero de una manera práctica, vivencial. Y así se brinda la oportunidad de crearse y recrearse al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Crearse y recrearse quiere decir mejorar cada día, tener la oportunidad de madurar, de mejorar, de aprender nuevas cosas, ¿sí? De corregirse nuevas cosas. Entonces, ¿de qué me habla en todo este párrafo? ¿Cuál sería la idea principal de este párrafo? Me está hablando de qué. A ver, acá dice, con respecto a los beneficios del movimiento físico, es enriquecedor, ¿verdad? Se abandonó la parte lúdica en la enseñanza. Luego acá me dice que lo que ayuda al joven, ¿no? El deporte, el movimiento. Entonces, ¿qué parte vamos a subrayar? A ver, vamos a borrar esta parte para no confundirnos, ¿ya? Y vamos a subrayar. A ver, ¿qué creen ustedes que se va a subrayar aquí? Nos está hablando de los beneficios, ¿verdad? Los beneficios del movimiento físico, ¿verdad? Muy bien, nos está hablando de eso entonces.
¿Por qué es la idea principal? Porque todo lo demás tiene que ver con esto, ¿no? Está ampliando esta idea principal. Entonces tendríamos en el párrafo 2, los beneficios del deporte, la cultura y la recreación son, y acá está, esta idea, mira, está resumida en todo este párrafo, ¿no? En el texto anterior hemos tomado solamente una parte, pero en esta oportunidad, para poder completar la idea de la idea principal, vamos a tomar varias partes del texto, miren, ¿no? Los beneficios del deporte, la cultura y la recreación son saber compartir. ¿Dónde está eso? Aquí está, ¿no? El compartir, ¿qué más? Escuchar las diferencias, ¿verdad? Y comprender los valores humanos. Ahí está. ¿Para qué? Para reconocerse y brindarse la oportunidad de crear y recrearse al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estamos completando. ¿Por qué cogemos dos partes? Porque estamos completando esta idea que no está completa. Entonces, la idea principal puedo cogerlo al comienzo del párrafo, al medio del párrafo, al final del párrafo, pero también puedo considerar al inicio y al final del párrafo. Esto se llama un párrafo encuadrado, donde la idea principal está al inicio del párrafo y al final del párrafo. Entonces tengo una idea completa, miren, ¿no? Los beneficios del deporte, la cultura y la recreación son saber compartir, escuchar las diferencias y comprender los valores humanos en la práctica para reconocer. Esto es toda una idea completa, tiene sentido, se entiende. Si solamente lo tomo esta parte, no va a ser completo, por eso es que estoy cogiendo las dos partes, ¿ya? ¿Y cuál sería el subtema? A ver, ¿de qué me habla la idea principal? Simplemente, ¿qué título le pondría a este párrafo? Los beneficios del deporte, la cultura y la recreación. ¿Ya? Es como un resumen el subtema. Recuerda que el subtema es corto, es solamente un enunciado. En cambio, la idea principal es más explicativa, ¿sí? Sigamos entonces con el siguiente párrafo. Aquí tenemos otra parte, vamos a leerlo, ¿ya? En Rumania, UNICEF utiliza el deporte para aumentar la presencia en la escuela de la comunidad rumana, buscando motivar a los niños para que acudan regularmente a la escuela y también para mejorar la paridad de los géneros, permitiendo tanto a niñas como a niños participar en los equipos de deporte, pero condicionando su participación a la asistencia a la escuela y al rendimiento académico, ¿verdad? Entonces, en este país también se realizan actividades deportivas para motivar. O sea, no es que los niños van a la escuela y ahí reciben seguramente alguna actividad física, ¿no? Acá nos dice que se busca motivar a los niños para que vayan a la escuela mediante la práctica del deporte. O sea, si tú estás bien en tus estudios, si te sacas calificaciones aceptables, si es que eres responsable en tus cursos, si es que asistes a la escuela, entonces vas a tener derecho a participar de esas actividades deportivas. Eso es lo que nos dice, ¿no? Es un condicionamiento. Y de esa manera aseguran que los estudiantes vayan a la escuela, ¿no? Es como si te dijeran a ti, por ejemplo, todos los que tienen buenos promedios o calificaciones aceptables en el colegio van a tener derecho a una beca para que practiquen algún deporte, el deporte que más te guste. Quizá muchos se motivarían, ¿no? Pero la condición es que estés bien en tus estudios. Y eso es lo que hacen en otros países también desarrollados. Incluso a los mejores deportistas les dan becas, ¿no? Desde el colegio. Les dan becas para universidades para que estudien una carrera. Muy bien, ahora vamos a leer el texto. ¿Qué nos dice? El movimiento también le ayuda al joven a adquirir una dimensión real de sí mismo, ya que aprende sus fortalezas y sus aspectos por mejorar. ¿De qué me está hablando aquí? Del movimiento. Nos sigue hablando acerca del movimiento físico. ¿Y en qué le ayuda al joven? ¿Qué más?
A la vez le enseña a medir sus dimensiones y a adquirir valores para la vida. Profesora, ¿de qué me está hablando? Me sigue hablando de los beneficios, ¿verdad? Claro, me está hablando acerca de los beneficios del deporte, de la actividad física. Por lo tanto, dice, miren, presten atención a este por lo tanto. Es un conector de consecuencia. ¿Ya? Entonces puedo yo también encerrarlo, subrayarlo para darme cuenta a dónde quiere llegar el autor. Cuando me dice por lo tanto, es una conclusión. El movimiento corporal y las expresiones culturales son de fundamental importancia para que el joven adquiera diferentes destrezas y conocimientos. Muy bien, voy a subrayarlo porque es una idea, me parece que es una idea principal, ¿ya? Porque es una conclusión, ¿verdad? Es una conclusión para que el joven adquiera diferentes destrezas y conocimientos. ¿Qué más nos dice? Teresa Leixa afirma que en educación el cuerpo no es ya el soporte estático de una mente receptiva, sino que adquiere su protagonismo en una concepción unitaria de la persona. Aquí está, ¿no? La cita de lo que dice un experto. Cabe destacar que no solo los jóvenes necesitan el movimiento para recorrer y conocer su entorno, sino también los adultos. También me está hablando acerca de los adultos. El individuo vive en movimiento y este se produce desde los niveles microsomáticos hasta los más amplios. El movimiento ocasiona estímulos sensoriales, sin los cuales el hombre no puede vivir. Por ello el movimiento es vital. ¿Sí? Otro conector, por ello me dice, ¿no? Por ello el movimiento es vital. Ya, me dice el movimiento. ¿Qué quiere decir vital, profesora? Vital quiere decir que es fundamental, es muy importante. Según Cajigal, gracias al movimiento el hombre multiplica las posibilidades y variedades de las estimulaciones. Aún para el correcto desarrollo de la facultad de pensar, es necesario que el hombre ejercite en alguna manera sus capacidades de movimiento. Muy bien, acá tenemos otro experto. Cuando tenemos así unas comillas y entre paréntesis el nombre o el apellido, nos está hablando un experto, ¿no? Un experto en el tema nos está dando una recomendación o un punto de vista. Este mismo autor opina que cuando el cerebro es estimulado por un cuerpo ejercitado físicamente, se estructura ventajosamente en orden a su capacidad y a su rendimiento intelectual. Entonces, ¿de qué me está hablando aquí? ¿Verdad? Que el movimiento corporal es fundamental no solamente para los jóvenes, sino también me está mencionando a los adultos, ¿verdad? Me está mencionando también a los adultos, en general para todo individuo. Entonces, ¿de qué me está hablando todo este párrafo? En base a lo que he subrayado acerca de la importancia del movimiento corporal y las expresiones culturales. No solo para los jóvenes, sino también para toda persona. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos, ¿verdad? Entonces, la idea principal de este párrafo sería el movimiento corporal y las expresiones culturales son de mucha importancia para todo individuo por los estímulos sensoriales sin los cuales el hombre no puede vivir. ¿Verdad? Acá tenemos toda una idea completa que le hemos resumido de este párrafo. ¿Y cuál sería el subtema? Tengo que sacar de qué me habla, del movimiento corporal y las expresiones culturales, hasta ahí. Recuerda que el subtema es como un título, ¿ya? Un resumen de la idea principal. Seguimos. ¿Ya? Párrafo 3. No te canses, ¿ah? No te aburras tampoco, ¿ah? Mira que estamos desarrollando todo el texto, que es un texto con varios párrafos. Y de la manera como estamos desarrollando, tú vas a hacer lo mismo con otro texto, igual de 4 párrafos. ¿Ya? Así que presta mucha atención y no te aburras, además, porque es un tema muy importante para ti.
Dice, además, la actividad física, ya sea de rendimiento, ocio o salud, genera en el individuo las condiciones necesarias para desarrollarse y crecer. Mira lo que dice aquí. Además, es otro conector, ¿no? Que agrega una idea a la idea anterior que ya se había mencionado. ¿Ya? Entonces, en la diapositiva anterior nos estaban hablando de la importancia de la actividad física y recreativa. Y acá me dicen, empieza el párrafo diciéndome además. Quiere decir que me va a seguir hablando de lo mismo, ¿verdad? De la importancia de la actividad física. Aquí nos dice, ¿no? Genera en el individuo las condiciones necesarias para desarrollarse y crecer. ¿Qué más? Abre las puertas al trabajo físico y personal. Resalta vivencialmente el valor del esfuerzo. A ver qué significa vivencialmente de manera práctica, ¿verdad? Cuando tú aprendes algo en relacionarte con otra persona o en hacer algo, no por teoría, no por leerlo, sino por practicar. Resalta vivencialmente el valor del esfuerzo diario para alcanzar metas a largo plazo. Imagínate, ¿no? Se nos viene a la mente aquí a deportistas famosos, futbolistas, gimnastas, atletas, surfistas de nuestro país que han alcanzado medallas de oro, que han alcanzado reconocimiento mundial por su desempeño, porque ellos se han puesto metas en su vida. Eso también es algo muy importante, ¿no? Tener metas en la vida. Pero esos deportistas, ¿acaso consiguieron ganarse esas medallas de la noche a la mañana? ¿Fue suerte? ¿Cómo fue que ellos consiguieron su medalla de oro? ¿Consiguieron ser campeones mundiales? ¿O reconocidos a nivel mundial? ¿Cómo consiguieron? ¿Cómo lograron alcanzar esa meta? En base al trabajo físico y personal. ¿Cuántas veces se han tenido que privar esas personas y actualmente también de diversiones quizá? De salir quizá a vivir como otros jóvenes viven, en fiestas quizá, comiendo comida rápida, de repente desgastando su energía en otras actividades, ¿no? O probando quizás sustancias que le hacen daño. Pero ellos no, ellos tienen que cuidarse mucho, su salud física, su salud mental también, ¿verdad? Incentiva el esfuerzo personal, la disciplina y la búsqueda constante de mejoras, por supuesto. Finalmente, miren, acá hay otro conector. Finalmente, ¿tá? La práctica de un deporte o actividad cultural o recreativa favorece el crecimiento integral en las niñas y los niños. Transmite valores personales y sociales, enseña a aprender de los errores y a continuar mejorando. Claro, ¿quién está hablando acerca de los niños y las niñas? Los beneficios del deporte, ¿verdad? De la actividad cultural, también la pintura, la música, todo eso es cultura. Transmite valores personales y sociales, ¿no? Eso nos ayuda a aprender de los errores, ¿no? Equivocarse no está mal. Porque si tú te has equivocado, quiere decir que has intentado hacer algo. No te salió mal, fue un error, pero ahora te permite saber qué no hacer la próxima vez y continuar mejorando. En los adolescentes, mira, le he hablado de los niños y niñas, ahora los adolescentes facilita el autoconocimiento, ¿no? A ti que eres adolescente, facilita que haciendo deporte tú te vas a conocer más. Tu resistencia, quizá qué deporte más te gusta, qué deporte va con tu personalidad, ¿no? Puedes practicar deportes de mesa, puedes practicar deportes de atletismo, ¿no? De diversos. Entonces, eso te permite conocerte a ti mismo, conocerte más. Brinda una estructura saludable para desarrollar tu identidad y proporciona un grupo de pertenencia, por supuesto, ¿verdad? Porque practicando una actividad física
Tú vas a conocer a otras personas, a otros compañeros, a otras personas de tu edad, y eso te va a hacer sentir parte de un grupo. En la edad adulta, miren, también está hablando de los adultos, ayuda a crecer constantemente, a pensar nuevos retos, cambios, por supuesto. El hacer deporte te libera, incluso el hacer la respiración nada más, a ver, todos, a ver, respiren así de manera profunda, sus pulmones se oxigenan, ¿no? En estos tiempos, más aún que estamos encerrados en la casita, podemos hacer muy poca actividad física, pero muy temprano abran sus ventanas y respiren, ¿no? Profundamente. Y eso también nos ayuda a oxigenar nuestros pulmones, ¿verdad? Hacer un poco de actividad física también en la casa. Ayuda a crecer. En los adultos mayores, miren, en los adultos mayores también facilita la pertenencia a un grupo. Claro, pueden hacer en grupos su tai chi, por ejemplo, ¿no? Genera contactos sociales, produce vivencias y beneficia la salud física. Entonces, acá de qué nos está hablando, miren, hemos subrayado algunas partes y nos ha permitido identificar de qué nos está hablando este párrafo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿no? La práctica de un deporte o actividad cultural o recreativa favorece el crecimiento integral de los niños y niñas, en los adolescentes, a los adultos y a los adultos mayores también, ¿no? Entonces me está hablando acerca de, sigue hablando de los beneficios de la actividad cultural o recreativa. En todo este párrafo me habla de eso. Entonces, vamos a ver, la idea principal sería los beneficios del deporte para los niños, niñas, adolescentes y adultos, ¿verdad? Son diversos los beneficios que está hablando aquí. Muy bien, y el subtema tendría que ser, mira, sale de aquí, los beneficios del deporte para todos en general, ¿no? En general. Entonces el subtema es como un resumen de la idea principal. Lo podríamos poner aquí, mira, como un subtítulo lo podríamos poner, ¿no? Los beneficios del deporte para todos, ¿no? Y podríamos agregarle, ¿no? Porque no solamente me habla del deporte, sino también de la actividad cultural o recreativa. Porque todo el texto me habla acerca de eso, ¿no? No solamente del deporte, sino de las actividades culturales o recreativas. ¿Ya? Podríamos agregar eso aquí. Entonces, chicos, resumiendo, tenemos esto. Miren, tenemos aquí los subtemas de cada párrafo, el tema y la idea principal de todo el texto, ¿ya? Entonces, los subtemas, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú vas a hacer igual, en un cuadro vas a escribir los subtemas primero, vas a leer los subtemas, luego vas a escribir el tema, vas a deducir. Lo que hemos hecho nosotros primero es analizar el texto, ¿ya? Esto es analizar el texto, subrayar, tratar de entender los contenidos, identificar los conectores, resaltar las palabras que quizá no conocemos o resaltar esas palabras que me van a dar una clave, una ayuda, un apoyo para comprender, ¿no? Entonces, esto es analizar el texto. Nosotros hemos analizado este texto párrafo por párrafo. Y luego hemos sintetizado. ¿Qué cosa es sintetizar? De todo lo que dice aquí, lo vamos a identificar su idea principal y su subtema. Esto es sintetizar. Quiere decir, con nuestras propias palabras, resumir el texto para saber si hemos comprendido o no. ¿Ya? Entonces tenemos aquí subtema 1, subtema 2, 3, 4. El tema, ¿ya? Y la idea principal del texto. Bueno, y como estábamos diciendo, los subtemas, ¿verdad? Los subtemas serían la trascendencia del deporte, la cultura y la recreación. Subtema 2, los beneficios del deporte, la cultura y la recreación.
Subtema 3, el movimiento corporal y las expresiones culturales. Subtema 4, los beneficios del deporte para todos. Entonces, para poder hallar el tema, me pregunto, ¿de qué me habla en todo el texto? En todos los subtemas se repite la misma idea, ¿verdad? Me está hablando de qué. El tema es simplemente el asunto del texto. ¿De qué trata todo el texto? En todo el texto, en cada uno de los párrafos, me está hablando acerca del deporte, la cultura y la recreación. En todos los párrafos es recurrente eso. En cada párrafo me habla acerca del deporte, la cultura y la recreación. Ese sería el tema. Y coincide con el título, ¿recuerdas? Coincide con el título en esta oportunidad. Eso no pasa siempre. A veces hay títulos que no corresponden al tema, pero en este caso sí. ¿Ya? Y la idea principal. Una vez que he hallado el tema, me pregunto, ¿cuál es la intención del autor para escribir este texto sobre el deporte, la cultura y la recreación? Pregunto, ¿qué me quiere decir el autor sobre el deporte, la cultura y la recreación? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere comunicar el autor de este texto? Pues me quiere decir que el deporte, la cultura y la recreación proporcionan muchos beneficios. Esta idea principal de todo el texto, yo no lo voy a encontrar específicamente escrita en una parte del texto. Yo tengo que armarlo, yo tengo que escribirlo de mi pensamiento, de lo que he comprendido acerca del tema. Entonces, a veces puede ser que sí esté escrito en el texto, pero a veces no. A veces lo tengo que desarrollar yo mismo. Tiene que tener una coherencia, ¿ya? Entonces, mira, la idea principal tiene que ver con el tema. En la idea principal tiene que estar el tema, obligatoriamente, porque de eso me está hablando el autor. ¿Qué me quiere decir de este tema? Que tanto el deporte, la cultura y la recreación proporcionan muchos beneficios y son importantes para el desarrollo adecuado de todo individuo. Porque en el texto se ha hablado no solamente del beneficio para niños y adolescentes, sino se ha hablado para toda persona, incluso los adultos mayores también. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la manera en la cual tienes que desarrollar el texto que te voy a presentar. De la misma manera como hemos desarrollado nosotros párrafo por párrafo. Párrafo por párrafo, empezando del párrafo 1, mira. Hemos subrayado, hemos resaltado algunas palabras, hemos identificado la idea principal, luego el subtema. Así hemos ido párrafo por párrafo. ¿Verdad? Párrafo por párrafo. Hasta llegar a este cuadro. Entonces los subtemas simplemente los he copiado nada más, ¿no? Los he copiado los subtemas y luego me he preguntado de qué me habla en todo el texto, de qué cosas se repiten, un párrafo 1, 2, 3 y 4, ¿qué se repite? ¿De qué me está hablando? Ese es el tema. ¿Ya? Así que, por favor, presten mucha atención a eso. Espero que este video les sirva para que ustedes, si no comprenden bien, repitan este video una y otra vez para que puedan entender cómo analizar un texto, cómo hallar el tema, el subtema y la idea principal del texto. Cuál es su diferencia y cuáles son sus similitudes también. Ya, chicos, entonces espero que les haya servido. Y el texto que les voy a proponer hace lo mismo. El análisis subrayando, anotando, escribiendo y finalmente este cuadro. Muchas gracias por su atención y recordemos lo que nos dice Mafalda, ¿no? A ella no le interesa mucho los vestidos, ¿no? Le interesa más la cultura, aprender más, saber más. Bueno, chicos, entonces nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao.